día lunes y vamos a hablar de migración. Mucha atención porque hoy vamos a contestar correos electrónicos que usted le ha hecho llegar a Heriberto Rivera Vélez. Y ya está con nosotros también. Heriberto, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Henry, todo bien, gracias a Dios. Un placer estar aquí contigo nuevamente y pasar esta información a las personas. Un día especial, como dijiste, contestarle correos a los televidentes que nos han enviado estos correos para que así la gente que escucha se anime a enviar también sus preguntas que posiblemente en las próximas semanas los saquemos al aire. Perfecto. Bien. Y hoy quiero informar, no sé si se puede decir, pero que por favor. Hoy comencé con el programa Buenos Días Sonora. Qué bueno. Radio Sonora, así que el nuevo programa de ellos. Ya hicimos un enlace hace un momento con ellos. Sí. Pues yo todos los lunes voy a estar allí antes de subir aquí con Radio Sonora, así que los invitamos a sintonizar también la radio, si no puede a la tele, por supuesto. Perfecto. Cualquiera de los dos lados, los medios están disponibles para que usted pueda contestar a Heriberto. Como les dijimos, mi estimado Heriberto, hoy vamos a contestar mensajes que te han hecho llegar algunas preguntas a tu correo. Mencionemos el correo para que sepan las personas desde ya de dónde se están tomando. Mira, el correo tv.ayudamigratoria@gmail.com tv.ayudamigratoria todo junto @gmail.com. Cualquier pregunta que tenga, va a ver que si podemos tocarlos todos, tal vez no haya tiempo, pero sí, la gente nos envía muchas preguntas de diferentes temas, de ciudadanía, de peticiones, de perdones, de estar documentados, de visas. Cualquier pregunta que tengan la pueden enviar. ¿Bien? Perfecto. Heriberto, por acá nos dimos a la tarea de sacar algunos correos de los que te han mandado y los vamos a leer para darle respuesta a ellos. Sí. Evelia nos dice: hola, mi hija es nacida en México, su papá es naturalizado ciudadano americano. Él no tiene intención de arreglar a mi hija. Hoy tengo una sentencia de la Corte de Pensión Alimenticia y copias de ADN. ¿Con esos documentos yo puedo solicitar ciudadanía para mi hija o lo tiene que hacer él? Yo soy mexicana, ¿no? Mira, desafortunadamente hay muchos padres como la pareja que era de Belia, la madre, el papá de su hija, que no toman esa responsabilidad de transmitirle ciudadanía a sus hijos. Es un proceso fácil de hacer si él cumple con los requisitos de transmitir ciudadanía, pero dice que él no está dispuesto a hacerlo. Va a ser difícil que ella lo pueda lograr. Tengo un caso de una muchacha hace años atrás que consiguió que la llevaran a Estados Unidos con su bebé que tuvo aquí en El Salvador, logró que le dieran visa para su bebé y demandó al padre en Estados Unidos, en Nueva York, por la paternidad para que su bebé pudiera tener los beneficios. Ajá. Y estoy bastante, según me informaron, lo había logrado. ¿Ok? Entonces aquí no le estoy diciendo a ella que se vaya para Estados Unidos y menos que lo haga ilegal. Le estoy diciendo lo que sí sucedió con este caso de aquí de El Salvador, una persona que yo conocía porque él era un conocido mío. Entonces, desde afuera no lo va a poder hacer. Si ella tuviera visa, conseguir su visa y conseguir visa para su niña, podría tal vez hacer una demanda en Estados Unidos ya lo reconoció porque tiene un ADN, parece que tiene su ADN, pero habría que ver si en Estados Unidos podía conseguir hacer la demanda de que le puedan dar el beneficio de ciudadanía a su niña. Ese proceso es personal. Si uno quiere transmitir ciudadanía como ciudadano, tiene que hacerlo personalmente. Heriberto, y si no tienes la posibilidad de estar en los Estados Unidos, ¿podrías contratar a un abogado que esté allá para demandar? Podría tal vez hacerlo, va a ser bien difícil. Ajá. La ley migratoria especifica que esta persona es el que tiene que transmitirle ciudadanía a su niña. Ok, y si hay alguien que está de manera ilegal en los Estados Unidos, ¿podría también poner una demanda para ejercer ese derecho? Bueno, ahí en Estados Unidos es lo mismo. Si tú tuvo el bebé en Estados Unidos, ya es ciudadano americano. Pero por la paternidad, sí le puede hacer una demanda de paternidad. La persona, las autoridades podrían citarlo para pedir un ADN. Se ha visto mucho, que muchas hacen demandas por paternidad para poder obtener ese beneficio, pero especialmente para que pueda pagar manutención y así por el estilo. En Estados Unidos es bien estricto en este aspecto, es bien estricto en lo que es la manutención, de que una persona le llama un deadbeat dad, o sea, que no seas una persona que no vas a mantener a tu hijo. Entonces, usualmente lo pueden hacer allá en Estados Unidos para que así ese beneficio. Y si no le pagas, te los quitan de tu salario. En muchos casos, le hacen lo que llaman un garnishment. Se sacan el dinero de tu salario. Ok. Tenemos otro correo, este de Saúl. Dice: siguiendo su consejo que vimos en la entrevista por televisión, antes de renunciar a la residencia permanente, estamos considerando solicitar un documento de viaje por 2 años. ¿En dónde se tramita este documento?
documento en Estados Unidos o puede tramitarse en la Embajada de Estados Unidos en Guatemala. Somos guatemaltecos, dice. ¿Qué formulario habría que utilizar? Saludos y felicitaciones por sus entrevistas. Son muy útiles y prácticas. Qué bien, mira, ya vimos una de México, ahora una de Guatemala. Es un programa que dimos hace unas semanas atrás sobre lo que es renunciar a la residencia o pedir un documento de viaje que se llama Reentry Permit. Pues mira, este documento tienes que peticionarlo, solicitarlo en Estados Unidos. No se puede hacer fuera de Estados Unidos el permiso de reentrada. Tienes que ingresar con tu residencia, someterlo a migración, permanecer en Estados Unidos por lo menos una semana en lo que le llega el documento a migración. Puedes viajar y migración te va a citar a una entrevista para las huellas y fotos como 4 o 5 semanas después. Si se puede quedar, que se quede en lo que lo citan para las huellas, porque si no tendría que viajar 2 veces corridas. Pero si es en Estados Unidos donde lo tiene que hacer, si lo aprueban, que usualmente lo van a aprobar, son 2 años que vas a tener para poder permanecer en Guatemala. Y está tomando, mira, bueno, porque ese día hablamos de este segmento, que la persona lo piense antes de renunciar a su residencia. Porque muchos renuncian y no se ponen a pensar en las repercusiones en el futuro. Entonces yo le recomiendo, ¿estás seguro? O le pregunto, ¿estás seguro que quieres renunciar? ¿Por qué no te sacas un permiso de viaje y posteriormente te decides si quieres renunciar o no? Y así la persona ya tiene 2 años para pensarlo, porque tener la residencia que tantos miles o millones la quieren y muchos la quieren tirar. Entonces hay que pensarlo, pero sí, es un proceso que se hace en Estados Unidos, Saúl. ¿Qué formulario habría que utilizar? Nos pregunta también. El formulario que se utiliza es el I-131, que es un formulario para ciertos documentos de viaje. Entonces se llena el formulario I-131, se envía a migración con los documentos pertinentes, el pago que hay que hacerle a migración y así ellos le van a procesar ese permiso de viaje, Reentry Permit. Perfecto. Tenemos otra consulta y esta es de Chris. Dice, hola, quiero hacer una consulta. Mi padre era ciudadano americano naturalizado. Mis abuelos son ciudadanos americanos naturalizados. Quería saber si yo podría obtener la ciudadanía americana por derivación. Mi padre se hizo ciudadano por naturalización por mis abuelos. Lo quería saber, dice, si yo podía obtener la ciudadanía derivada. Tengo 23 años. Bueno, mira, aquí hay muchas cosas que habría que investigar de este joven. Por eso traje este aquí, porque hay varias preguntas de ciudadanía y la ley de ciudadanía es bastante compleja, Henry. Y si buscamos aquí en la regulación, que esto es parte de la regulación, son extractos de la regulación, dice aquí, passport and nationality. Esto cuando fui al curso consular lo tengo de hace unos años atrás. La ley, aquí hay que ver ciertas cosas. Si el padre de este joven era ciudadano cuando él nació, dice que los papás de él, los abuelos le dieron ciudadanía al papá de él, se la transmitieron, ¿ok? Habría que ver si el papá era ciudadano cuando él nació, cuánto había vivido el padre en Estados Unidos antes que él naciera. Si no califica, pues, tiene 23 años, quiere decir que solamente el papá necesitaba 5 años para poder transmitir ciudadanía. Bien, ahora si el papá no califica, los abuelos pueden calificar también porque hay ciudadanía mediante abuelo. Yo consigo hacer también ciudadanía póstuma, porque se ha fallecido a la persona que era ciudadano, no quiere decir que pueda obtener la ciudadanía si calificas. Entonces habría que ver esa parte, si los abuelos también llenan el requisito de los 5 años, si el papá no llena el requisito. Pero si el padre, digamos el padre, pongamos un ejemplo, de él era ciudadano cuando él nació, antes de él nacer, y había residido 5 años en Estados Unidos antes que él naciera, y se puede demostrar, tener evidencia de esos 5 años, entonces él puede calificar para ciudadanía aunque el padre ya falleció y aunque él tenga 23 años. Ya he hecho esos procesos en mi oficina. Se puede transmitir ciudadanía, pero tendríamos que hacer esa investigación porque la ley es un poco compleja con las fechas de cuando uno ha nacido, el tiempo que tiene que haber vivido allá, y si no califica por medio del padre, podría calificar por medio de los abuelos. Mira, ¿cómo es eso? Me llamó mucho la atención y sé que hay muchas personas que les ha interesado esto de manera póstuma. O sea, ya falleció, ya tendría que haber comenzado un proceso antes de que falleciera o se puede comenzar el proceso en este momento. Se puede comenzar después de haber fallecido, por supuesto. Siempre tiene que llenar los requisitos establecidos por la ley migratoria, pero por eso habría que ver esos detalles de cuándo falleció él, habría que ver dice que hace cuántos años. Lo más importante aquí es si el padre era ciudadano antes del nacer y el tiempo que residió en Estados Unidos, si puede demostrar esos 5 años que necesita bajo la ley para poder transmitir la ciudadanía. Ok. Tenemos otro mensaje y este es de Adán. Dice, buenas tardes, te lo puso en la tarde, ¿verdad? Buenas tardes, quisiera informarme sobre cómo hacer ciudadano a mis hijos si soy ciudadano americano. Ok. Otra de ciudadanía.
Okay, uno como ciudadano americano puede transmitir ciudadanía a sus hijos. Tienes que llenar los requisitos de ley también, que usualmente si los hijos deben ser pequeños, el de este joven que se llama Adán. Si él demuestra que él vivió 5 años en Estados Unidos antes que sus hijos nacieran, él puede transmitir ciudadanía localmente aquí en El Salvador. Es un proceso que se hace en la embajada americana. Pero si él no ha residido 5 años en Estados Unidos, o si él siempre ha vivido en El Salvador como ciudadano americano y no demuestra esos 5 años, entonces a los hijos hay que hacerle un proceso de petición, hacer una petición familiar a ellos, y la idea es que ellos tienen que irse a vivir a Estados Unidos por un tiempo. Hacer esa petición, él antes que sus niños lleguen a la embajada americana tiene que ya estar establecido en Estados Unidos para que se demuestre que el papá vive allá. Al llegar a Estados Unidos, bajo la ley migratoria que fue efectiva el 27 de febrero del 2001, CCA, Child Citizenship Act, califica para transmitir ciudadanía a sus hijos. En ese momento que ellos ingresan como residentes, van a vivir con el padre en Estados Unidos y el padre es ciudadano. Tiene que llenar esos requisitos. Y ahora, el año pasado hubo un cambio en lo que es este procedimiento. Se hacía antes más fácil, hoy van a tener que pedir un certificado de naturalización para los hijos y demostrar que él vive en Estados Unidos, los hijos están bajo su custodia. Muy importante, pero así se podría hacer si no llena el requisito de los 5 años. Si llena el requisito de los 5 años, entonces se hace localmente aquí en El Salvador. Entonces aquí hay que hacerle ciertas preguntas. Cuando las personas nos envían un correo así, le hacemos las preguntas necesarias para determinar cómo él puede calificar para darle ciudadanía a sus hijos. Heriberto, la diferencia entre si los hijos son mayores de edad o menores. Mira, si son menores de 18 años y puedes transmitir ciudadanía, la embajada te va a dar un documento que se llama CROBA, un Consular Reports of Birth Abroad. Es como un certificado de nacimiento de un ciudadano nacido fuera de Estados Unidos. Si haces ese proceso después de los 18, no te dan ese certificado. Esa es la diferencia, pero tienes derecho a la ciudadanía. Sí se puede transmitir, esa es la cosa. Ok, tenemos otra consulta y es de Aníbal. Dice, buenos días, ¿me podría ayudar? Una amiga entró con visa de turista y se quedó en Estados Unidos. Actualmente se ha quedado y solicitó asilo político y han dejado corte para mayo del 2021. Mi pregunta dice, ¿qué tiene que hacer para salir de ese país? Quiere regresarse y dejar el caso abierto. Mira, antes de continuar con este Aníbal, anteriormente, para que los niños tengan derecho a la ciudadanía, si él no cumple con el requisito 5 años, tienen que ingresar a Estados Unidos antes de los 18 años. En este caso, sí, tendrían que ingresar antes de 18 años si él no cumple con el requisito de haber vivido 5 años. Okay. Mira, en este caso, esta joven entró con visa y se quedó en Estados Unidos a pedir un asilo. Yo le recomendaría, ella puede regresarse en cualquier momento a El Salvador, puede regresarse y abandonar su beneficio. Ahora, si regresa aquí, el beneficio queda abandonado, no quiere decir que lo puede seguir desde El Salvador. Ahora, yo le recomendaría antes de viajar que le notifique a la Corte de Migración. Si estaba pidiendo un asilo, quiere decir que tiene un abogado. Que ese abogado le notifique a la Corte de Migración que ella se va a regresar al país, para que así, si ella me la citan, no se presenta a corte y no le den una deportación en ausencia. Porque si ella se viene, la citan para corte y no se presenta, la van a deportar en ausencia por desacato a la Corte de Migración. Entonces sería importante que notifiquen a la Corte de Migración que ella se va a regresar a El Salvador para que así todo quede en orden y venga tranquilamente. Aquí al final dice que si ella puede salir del país, quiere regresarse y dejar el caso abierto. Eso no es posible. Si tú tienes un proceso de asilo, es porque no puedes vivir en tu país de origen. Sí, exacto. Entonces, si ella se regresa a El Salvador, está demostrando que ella podía regresar, que ese asilo no era correcto. Ajá. Entonces, ese proceso no va a continuar. Si tú estás bajo un proceso migratorio de Estados Unidos, para poder salir del país tienes que pedir un permiso de viaje, bajo el mismo formulario que hablamos antes, que es el I-131. Inmigración te lo puede aprobar o negar ese permiso de viaje, pero si sales del país sin permiso, ya abandonaste tu beneficio completo, tu proceso. Perfecto. Tenemos otra consulta y es de Rigo. Dice, hola, buenas noches. Vi un programa en YouTube hablando de obtener ciudadanía por padre americano. Mi padre nació en Estados Unidos, pero falleció hace 18 años. Ahora tengo 26 años y estoy casado sin hijos. He ido a asesorarme con abogados y licenciados. Unos dicen que se me otorga la residencia, otros ciudadanía, y otros dicen que no es posible, que no invierta mi dinero. Y pues mi pregunta ¿es posible que si pueda arreglar para poder trabajar y vivir en Estados Unidos? Actualmente soy enfermero en México, pero quisiera ejercer en Estados Unidos y quisiera obtener residencia para poder trabajar allá y empezar a validar y aprender inglés. Mira, tú lees el correo y
¿Ves? Es un problema personal de este muchacho que se llama Rigo, pero hay muchos que le pasa esto. Yo ahora mismo en mi oficina en los últimos meses he visto varios casos de personas que sus padres eran ciudadanos. Hace una semana vi uno de un señor que tenía 2 hijos y nunca le dio ciudadanía a sus hijos. Estamos tratando de ayudarlo en este momento. Entonces, en este caso lo mismo. Dice, él tiene, el papá se falleció hace 18 años. Era ciudadano. Aquí lo mismo, el mismo caso anterior. Hay que ver ciertos detalles. ¿Era el padre ciudadano antes de nacer él o no lo era? Si el padre no era ciudadano cuando él nació, no tiene ningún beneficio migratorio. No lo tiene porque ya el padre falleció y nunca lo peticionó. Ahora, si el padre era naturalizado, era ciudadano antes de él nacer, ya habría que chequear si llenó los requisitos de los 5 años para ver si le puede transmitir ciudadanía y hacer un proceso póstumo. Entonces, todo eso habría que verlo antes de seguir con este proceso. La ley migratoria te lo permite hacer un proceso póstumo. Yo hace unos meses atrás hicimos 4 procesos, 4 hermanos en mi oficina. El padre vivió aquí muchos años, nunca le dio un beneficio a sus hijos, todos mayores de 21 años. Uno incluso se había quedado con visa ilegal en Estados Unidos y aquí vino, aquí le conseguimos la ciudadanía. A los 4 le pudimos conseguir ciudadanía. Entonces, sí se puede hacer un proceso póstumo si se llenan los requisitos, pero y que tengan la evidencia también, no es que se pueda llenar, que tenga la evidencia que el padre residió esos años en Estados Unidos para poder conseguir esa ciudadanía. Ok, bien. Heriberto, tenemos más correos, vamos a seguir leyendo, solo les voy a adelantar un poquito de qué trata esto para que tengan una idea. Es de una persona que fue deportado, pero tiene unos hijos en los Estados Unidos que son ciudadanos. Ahí tiene una pregunta, pero como les digo, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a seguir contestando estos correos. Bien. Seguimos contestando correos aquí en la sección de migración, así que mucha atención porque esto le puede servir a usted. El correo dice: hola, mi nombre es José, fui deportado a Estados Unidos hace 10 años por una aggravated felony child abuse. Dice, de acuerdo al récord criminal de los Estados Unidos, tengo 2 hijos ciudadanos mayores de 21 años. No sé si existirá alguna posibilidad de pedir perdón o que ellos soliciten mi petición. Ok. Mira, o sea, hay un aggravated felony, un crimen grave, abuso de menores, child abuse, o sea, lo van a tomar en cuenta, pero él tiene niños ciudadanos. En este aspecto, en esta inelegibilidad migratoria que es por un delito, un hijo puede transmitir perdón. Es diferente si tú estuviste ilegal, que no puedes transmitir perdón. La inelegibilidad de un delito es permanente, o sea, pueden pasar 15, 20, 30 años, tú siempre ese delito va a aparecer. Ahora, en este caso es importante que hayan pasado más de 15 años desde que se cometió el delito y que la persona pueda demostrar que en esos últimos 15 años no ha tenido ningún problema con las autoridades, con la ley. Bien. Ahora, lo primero que se va a hacer es que el hijo tiene que peticionar al padre, someter una petición que está tardando unos 12 a 15 meses en lo que va a llegar a una cita en la embajada americana. Si van a tomar en cuenta, van a ver que él cometió un delito y podrían hacer una investigación. Ahora, el perdón migratorio lo va a pedir la sección consular cuando la persona llegue a la entrevista. El cónsul va a determinar que esta persona cometió un delito, un aggravated felony, y le va a decir, tú necesitas un perdón migratorio. Ahora, el perdón migratorio no lo prueba la embajada, sino lo aprueba la oficina de migración en Estados Unidos. Y ahí sí tiene derecho, dependiendo del aggravated felony, y si él sirvió tiempo en cárcel, habría que ver si califica también. Porque a veces dice, si tú tuviste un aggravated felony y pasaste más de 1 año en prisión, no calificas para perdón. Entonces, habría que ver, eso lo dice la ley migratoria. Entonces, habría que ver si aparece tal cosa, y los aggravated felonies tienen diferentes categorías, A, B, C y D. Son diferentes grados de crimen, que siendo el A el más difícil, mayor, y el otro menos. Entonces, habría que ver tal cosa. Y migración, si acepta el perdón, si se puede someter, van a determinar y van a sopesar entre el sufrimiento extremo de estar separado de su familia y el crimen que él cometió y los años que hayan pasado desde que fue ese delito ahora, y si esa persona durante estos 15, 20 años ya no ha tenido problemas con la ley. Si arregló su situación, o sea, todo lo que ha sucedido. Entonces, no es fácil. Nadie garantiza que le van a aprobar un perdón migración. Bien, yo casi los perdones que he tenido negados en mis años de práctica ha sido por delitos cometidos. La mayoría ha sido por delitos. Entonces, ahí tú te vas a tomar un riesgo, tienes derecho a la petición, puedes someter un perdón, pero no sabes qué decisión va a tomar un oficial de migración en este caso. Heriberto, estamos hablando de crímenes agravados, así ¿verdad? Así es. Pero, ¿qué sucede con aquellas personas que los han deportado, digamos,
Bueno, número uno, porque no tenían los papeles en regla, y número dos, porque a lo mejor los agarraron manejando en estado de ebriedad, que son casos muy frecuentes. Hay que ver también el estado en este caso. Por ejemplo, el estado de California, manejar en estado de ebriedad es considerado un misdemeanor. En otros estados no. Entonces, un misdemeanor es un crimen menor. Si tienes solo uno, no necesitas un perdón migratorio. Si tienes más de uno, sí. Entonces, ahí ya hay que ver eso. Muchas personas a veces, y hoy inmigración está con lo que son, con lo que es DUI, manejar bajo la influencia del alcohol, van a tener muchos problemas las personas. Hay que tener mucho cuidado, no hacerlo. Pero sí, en estos delitos las personas podrían no necesitar un perdón, pero si tienen más de uno sí lo pueden necesitar. ¿Okay? Perfecto. Heriberto, voy a leer el último mensaje por cuestión de tiempo, y por aquí dice: vi un video suyo hace 2 años aproximadamente en el cual hablaba de la ciudadanía de hijos que vivían fuera de Estados Unidos. Le cuento mi caso para ver qué me responde. Nos manda el caso Ricardo, ¿verdad? Dice: yo me hice residente de Estados Unidos en diciembre del 2013 y el pasado mes de julio, es decir, de julio del 2019, hice mi juramento como ciudadano de este país. He salido del país por espacios muy cortos de tiempo. Creo que en estos días, casi 6 años, he ido a mi país de origen, a Honduras, un total de 25 días a lo sumo. Tengo una hija biológica que para este día tiene 7 años de edad. Hice un par de llamadas a USCIS para consultar qué podía hacer en el caso de ella, y me comentaron que podía aplicar al formulario N-600K para que ella obtuviera la ciudadanía. Tengo mis dudas, es por eso el motivo de enviarle este correo. Mira, él se acaba de ser ciudadano y la niña tiene 7 años. Por ende, ella no tiene derecho a una ciudadanía directa. Bien, el que le dijo esta información en USCIS es incorrecto, porque le dice en N-600K solicitar la solicitud para un certificado de naturalización. Ella no tiene derecho a ese certificado de naturalización hasta que ella se convierta en residente primero. Al ingresar a Estados Unidos, como es menor de 18 años, automáticamente, si él puede demostrar que vive bajo su custodia, él ya es ciudadano, y que ella entró como residente, ya le puede transmitir ciudadanía si demuestra que ella va a permanecer en Estados Unidos. Ya en ese momento, ya puede solicitar el N-600K, someterlo para el certificado de naturalización. Pero ella tiene que ya ser residente de Estados Unidos antes de poder someter ese formulario a migración. Ese formulario cuesta casi $1,200, 1,170 creo que es. Y someterlo ahorita que ella no es residente va a ser un error, porque va a perder el dinero, migración no se lo va a reembolsar. Es un proceso incorrecto porque ella no es residente. Entonces, hacerla residente, hay que someter una petición. Él como ciudadano, esa petición va a tardar entre 12 y 15 meses en lo que la procesan, y llega a la embajada americana para una entrevista, va a ir con él a Estados Unidos, y eso es si la mamá le permite que se lleve a su hija, porque aquí tenemos esa parte también. Sí, también. La madre, estoy seguro que está en Honduras con la niña, y hay que ver si le va a dar la custodia al padre para que ella pueda viajar. Todo eso está involucrado aquí. Aquí está, ya hay que ver la ley la ley hondureña. La ley salvadoreña es lo mismo. Aquí bajo la Lepina, ahí el padre tiene que autorizar a que su hijo se vaya. Si él vivido allá ese tiempo, la niña vive con la mamá, digamos que es un caso salvadoreño, ahí la mamá es la que va a decidir si le permite que él se lleve a su niña para que obtenga la ciudadanía. Perfecto. Pero tiene que haber una petición primero. Perfecto. Bien. Así que, Heriberto, muchísimas gracias. Qué bueno que está este espacio donde pudimos contestar algunos correos. Ahí está apareciendo los contactos de Heriberto en este momento. Hay que recordar que todos los casos son diferentes, y a pesar que se parecen unos con otros, es importante que usted sepa qué le puede beneficiar o qué le puede perjudicar. Así que, Heriberto, muchísimas gracias por visitarnos. Solo decir esto: este espacio es para ustedes, para las personas que sintonizan el programa. Muchos nos envían, no es difícil contestarlos todos, pero envíenos su correo. Vamos a ver si lo podemos sacar al aire y contestar su pregunta, pero si no, se la vamos a contestar desde la oficina también en su correo electrónico. Los invitamos a que nos escriban para poderle ayudar. ¿Bien? Exacto. Heriberto, muchísimas gracias. Gracias a ti, Henry, también, y gracias aquí al canal por permitirme este espacio. Gracias. ¿Bien? ¿Sabes a quién le vamos a dar visa en este momento? ¿A quién? Pero visa para cocinar. A Lorena. A Lorena Mengíbar, que ya se fue para la cocina y tiene buenos consejos para nosotros. Vamos con ella.